120 días para convertirme en hombre. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Micaela y hoy vamos a hablar de lo mismo que el video anterior, sugestión, unido a lo próximo que viene, que es un poco de astrología clásica y también de dignidades sobre planetas. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y es sobre todo si estás estudiando, si querés empezar a estudiar astrología o si ya estudiaste, porque creo que es un tema que a todos nos ha pasado y esa es la razón de por qué me parece importante más que estar hablando de aspectos y otras cuestiones que vas a encontrar en muchos canales. Hice un video sobre la sugestión y cómo nosotros podemos sugestionar a las personas que atendemos o también, si estamos estudiando astrología, cómo los profes o los maestros también nos sugestionan a nosotros. Incluso puede ser de los mismos libros de astrología. Se preguntarán por qué 120 días para convertirme en hombre. Bueno, a mí la astrología clásica me parece muy interesante. Sabemos que esto es muy referido a Saturnino. Todo lo que tiene que ver con lo clásico es Saturnino. Y me parece muy interesante. Sin embargo, también, como la propia astrología y como el propio Saturno, tiene aspectos que me parecen bastante, no sé si la palabra es decirlo, depresivos, pero que son bastante poco sanos para nuestra psicología. Es por esta razón que creo que tenemos que jupiterizarla un poquito, porque a medida que vamos entendiendo y que van avanzando las cuestiones es cuando comprendemos un poco más cómo se puede usar la astrología a nuestro favor. Venimos hablando de lo que es la sugestión y la astrología, cómo nos podemos sugestionar. Al principio, cuando empezamos a estudiar astrología, nos vamos a encontrar con muchos manuales, libros, profesores, maestros, blogs, un montón de lugares donde se puede encontrar información sobre astrología. Como todo, en una era en la que vivimos bastante geminiana, en la cual tenemos que ser muy breves con la información que damos, normalmente no se profundiza demasiado. Y es donde la astrología empieza a perder su forma porque, como ya sabemos los que estamos estudiando o están en el camino, existe algo llamado mitología, que de esto voy a hablar mucho, y es en parte donde salen todos los arquetipos de la astrología. Entonces se preguntan, ¿por qué me voy a convertir en hombre? Primera respuesta que les voy a contar. Muy pronto, en julio, el 17 de julio, el nodo norte va a pasar al signo de Aries, mientras que el nodo sur va a pasar al signo de Libra. Esto significa que Marte va a ser el regente del nodo norte y Venus va a ser regente del nodo sur. Recordemos que en astrología, y sobre todo en astrología clásica, Marte tiene que ver con nuestra acción, con el arquetipo masculino de iniciar cosas, mientras que Venus tiene que ver con el arquetipo femenino, que es más de receptividad o de nutrición. Si nos guiamos por la astrología clásica, Marte es un signo masculino o marciano, mientras que Venus es un signo femenino. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Básicamente el arquetipo anterior en el cual Marte es de los hombres o una energía masculina, mientras que Venus es un planeta femenino o solamente representa a las mujeres. Ya sabemos que estos arquetipos están quedando atrás. Hace poco escuchaba a José Millán, probablemente lo conozcas, es un astrólogo muy conocido de España que hace astrología sobre todo mundana, pero tiene en su canal un montón de videos donde te recomiendo, si estás empezando a estudiar astrología, que los busques. Es un astrólogo muy serio y realmente a mí me encanta. Aclarado el por qué me voy a convertir en hombre, y es básicamente porque el nodo norte va a estar en Aries y eso, según la astrología clásica, indica que a los hombres les va a ir bien, a la energía masculina le va a ir bien, que es la energía de acción. Mientras que la pasividad y el decir a todo que sí, que es lo libriano, es el nodo sur en Libra, es lo que vamos a tener que empezar a hacer. Así que antes de convertirme en hombre, espero que tengan el mismo sentido del humor que yo, porque
Probablemente si no, no se van a sentir identificados en este canal. Ya saben que va a tener mucho humor, sarcasmo, además de todo lo que voy a hablar, porque esa soy yo. Así que espero que estén cómodos con ese estilo y con ese estilo de comunicación. Si no viste mi video de la astrología y la sugestión, te recomiendo que lo veas. Hoy voy a retomar ese tema unido al próximo video. Como ya les conté en varios videos, estoy haciendo una seguidilla de videos que todos tienen relación con todos, pero si no los vistes, podés seguir viendo este video y después ir a los anteriores. Ahora, hablando de cómo nos sugestionamos, tanto cuando empezamos a estudiar astrología como cuando empezamos a leer cartas natales, es aquí donde considero muy importante cuál es la manera en la cual nosotros procesamos la información, que es algo que hablé antes sobre la PNL. Cuando empezamos a estudiar astrología, una de esas tantas lecciones es que encontramos que tenemos planetas en caída. En este momento Marte está en Cáncer, que es su signo de caída. Vamos a encontrar que de repente podemos tener un planeta en domicilio o exaltado. Y también nos vamos a encontrar con cosas como tener una cuadratura, tener un trígono y tener un montón de otros aspectos. Probablemente cuando empieces a estudiar astrología te va a pasar mucho de lo que nos pasó a todos. Empezás a decir, wow, tengo un trígono, es increíble, es lo mejor que me puede haber pasado. Después decís, uy, tengo una cuadratura entre estos dos planetas, esto es terrible, ¿no? Es muy malo. Te va a pasar de encontrarte que tenés un planeta en una posición, puede ser caída o no, pero una posición que no es demasiado buena. Esto puede ser por signo o puede ser por casa. Y por supuesto te vas a encontrar con uno u otro aspecto que siempre es positivo, bueno, etcétera, etcétera. La astrología clásica tiene esta parte que se llama dignidades. La astrología clásica viene desde muchísimo tiempo hacia atrás y es una época en la cual, por ejemplo, como no había luz, ellos asociaban que cada vez que había un eclipse, algo malo iba a ocurrir porque la luz se apagaba, la luz del sol se apagaba, se ocultaba. Ahora, avanzando un montón en el tiempo, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que ya no funcionan y no sirven para la vida moderna en la que vivimos. Y es por esta razón que cuando uno empieza a estudiar astrología, cuando tiene aspectos difíciles y empieza a leer los manuales de astrología, realmente uno puede llegar a mal sugestionarse, a deprimirse o a sentirse muy mal porque tiene todos estos aspectos que la astrología clásica dice que son terribles. Y presten atención a las dos palabras que voy a usar. Una es terrible y otra es increíble. Entonces, básicamente les voy a contar del tránsito que tenemos ahora. Ahora Marte está en su signo de caída. Marte está en Cáncer. Voy a hablar de las dos caras de la moneda de esta interpretación clásica. Desde mi visión, por supuesto. El primer punto del cual voy a hablar es cómo la astrología clásica se queda aferrada a un arquetipo que viene siendo siempre patriarcal, es decir, donde el Sol y Marte vienen a ser signos masculinos, mientras que la Luna y Venus vienen a ser signos femeninos. Estos arquetipos con Plutón en Acuario, particularmente recordemos que Acuario, en mi visión, tiene mucho que ver con la astrología, pero en la astrología clásica está asociado mucho a Acuario y a Saturno, en la astrología moderna a Acuario y a Urano, y es esta la razón por la que creo que nuestra visión sobre lo femenino y lo masculino, que ya vemos que está cambiando un montón, va a cambiar de forma determinante. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando empecé a estudiar astrología y mostraba mi carta natal. Había muchas personas que me decían, vas a encontrarte con una pareja, un socio que va a tener estas características. Básicamente es enfocados en mi sol. Y como obviamente soy sol Urano, no podía ser menos, dije, ¿por qué tengo que encontrar un hombre que sea tal y tal y tal? ¿Por qué no puedo ser yo?
Normalmente la respuesta que recibía en su momento es que por supuesto podés ser vos, pero de todas maneras la proyección se hace hacia el hombre. Ya ven, no me gusta estar proyectando en los otros, sino ser yo la que inicia las cosas, y es por eso que hoy me ven en este canal de YouTube hablando de astrología. Pero no todo el mundo va a tener Sol Urano o aspectos Urano donde marquen el que uno necesita avanzar y caminar en su vida, sino que puede quedar esperándose o proyectando esa energía en el Sol o en la Luna, es decir, en hombres o en mujeres, depende de tu sexo y depende también lo que te guste. A nivel social me doy cuenta que las mujeres tenemos este visto bueno de la sociedad de dejar atrás nuestro Sol, o sea, de ser más lunares o más venusinas, mientras que dejamos atrás nuestro Sol y nuestro Marte, que esto básicamente es nuestro brillo personal y también ir detrás de lo que nosotros queremos tener. O sea, recordemos que Marte tiene que ver con la conquista. En la sociedad que vivimos actualmente, que espero que cambie, las mujeres somos amas de casa, podemos decir que no hay demasiado rollo o demasiados problemas con eso. Y el arquetipo femenino de la Luna y de Venus está un poquito cancelado, por así decirlo, en los hombres. ¿Y esto cómo se puede ver? Bueno, se puede ver de muchísimas maneras si vivís en Latinoamérica o en parte de esta cultura que tenemos los latinoamericanos. Está muy mal visto que los hombres entre ellos hablen de sus sentimientos, hablen de lo que les pasa. Normalmente los hombres acuden a hablar, y digo normalmente, por favor, porque esto no es lo habitual. Primero que ya sabemos que los hombres en general no hablan de sus sentimientos o de sus emociones abiertamente como lo podemos hacer las mujeres. La parte 2, ellos no hablan con sus amigos masculinos. En general, cuando uno escucha una conversación o está entre muchos hombres, de lo que no están hablando son de sus sentimientos. Algo que podríamos decir sucede más a menudo en determinados grupos de mujeres. Además, hay algo muy interesante que es que ellos tampoco hablan de sus deseos. Recordemos que esa parte está también cancelada. Los hombres normalmente son los que conquistan. Si estuviste en grupos masculinos, sabes de lo que estoy hablando. Normalmente las conversaciones, y digo normalmente porque sé que por suerte eso está cambiando, pero también sé que vamos bastante atrasados. Es habitual que entre los hombres se hable de testosterona, que eso viene dado mucho por lo marciano, y de lo solar, que viene dado por el brillo, el trabajo y todo aquello que pueden llegar a conseguir. Dicho esto, este es el arquetipo que hablo de lo femenino y de lo masculino del nodo norte, pero también de cómo interpretamos que la astrología, el sol es el padre, es el esposo o el novio o la pareja, y de cómo la luna es la esposa, la mujer, la novia, etcétera, etcétera. Y es aquí donde yo les cuento a través de la astrología, hoy me toca, que cada uno tiene que integrar sus planetas masculinos y femeninos. Es decir, todas las mujeres, considero yo, tendríamos que integrar nuestro Sol y nuestro Marte. No siempre esto es ir a trabajar o ir a conquistar hombres, por así decirlo, porque Marte tiene que ver con la conquista. Si lo vemos al revés, que está muy bien visto en sociedad que los hombres salgan a conquistar a las mujeres, pero no a la inversa, ¿correcto? Aunque sabemos que esto sea la vida habitual, sabemos que es muy normal que las mujeres vayan a conquistar a los hombres, no es algo que no suceda, pero está mal visto aún. Pero sí considero que las mujeres tendrían que encontrar la manera de usar su Marte y su Sol, de usar toda su carta natal, así como también a los hombres les suelo decir que integren no solamente sus deseos, que vendría a ser lo venusino, sino también su luna, que viene a ser su mundo emocional. Recordemos que la luna tiene que ver con su madre, pero también las mujeres que va a encontrar en su camino. Normalmente los hombres están buscando una mujer en la cual proyectar toda esa luna porque no se hacen cargo de sus emociones, no se hacen cargo
de saber cómo están, no se hacen cargo de su alimentación, no solamente alimenticia, sino también emocional. Y de vuelta, por favor, estoy generalizando. Sé que hay un montón de hombres que lo hacen, así como sé que hay un montón de mujeres que trabajamos y que estamos en la búsqueda de la conquista, puede ser romántica o no, pero que usamos toda nuestra carta natal. Entonces, primero quería aclarar un poco esta cuestión de la astrología clásica en la cual nos dice que nosotros somos la luna, las mujeres, Venus también, o que podemos ser el Sol y Marte. Particularmente creo que somos una carta natal y que nuestro potencial está en usar toda nuestra carta natal. El Sol, el ser conscientes de quiénes somos y de cómo podemos brillar, por supuesto. Y la Luna, de cuáles son nuestras necesidades emocionales, si las estamos cubriendo o no, y de qué y cómo nos alimentamos, no solamente a nivel alimenticio, por supuesto, sino también a nivel emocional. Dicho esto, vamos a hablar ahora de algo que me parece muy interesante, de cómo la astrología nos sugestionan los profesores anteriores, maestros, que también nos enseñaron, pero hay ciertas cosas que para la vida moderna creo que ya no son válidas. Una de esas cosas son las dignidades. Si empezaste a estudiar astrología, sabés, hoy tenemos a Marte en Cáncer. Marte en Cáncer está en caída, Marte en Capricornio está exaltado. Cáncer, Capricornio es el mismo eje en donde se exalta en uno, cae en el otro. Esto sucede con todos los planetas, por supuesto. El Sol en Leo está en su domicilio, mientras que el Sol en Acuario está en caída. De vuelta, está en detrimento, se llama particularmente. Y esto al principio puede ser muy chocante. La verdad es que a mí me parecía algo completamente depresivo encontrar mi carta natal con planetas que no estaban en una buena posición o también aspectos difíciles. Y al principio fue complejo de entenderlo. Así que esta es una mención muy especial si vos estás estudiando astrología. Muchas veces las personas que enseñan astrología, incluso nosotros mismos cuando estamos haciendo algo, no nos damos cuenta y tenemos esta forma de decir un planeta en caída, un planeta en domicilio, un planeta exaltado. Nos olvidamos que detrás de esos planetas hay personas que están escuchando esta información. Entonces, ¿por qué creo que esto no sirve para la vida moderna? Voy a explicarlo en dos partes. ¿Por qué no sirve para la vida moderna? Y por qué, por otro lado, me parece muy conveniente. Porque como soy Géminis, voy a dar las dos partes. La parte 1, que es esta de que un Marte en Cáncer está en caída y de un Marte en Capricornio está exaltado. Si ustedes se meten en astrotem.com, se van a dar cuenta que ahí están todas las cartas de los famosos, que es la forma en que los estudiantes de astrología comenzamos. Y entras en ese sitio, te vas a dar cuenta de que hay personas en el mundo, en todo el mundo, que tienen Marte en caída, muchísimos otros planetas en caída, como Kelly Kardashian, que no sé si es, pero era la famosa que tenía más seguidores en Instagram, era la número 1 hasta que ahora pasó a ser Selena. Ella tiene una luna en caída en el signo de Escorpio, en su casa número 10. Si ustedes empiezan a estudiar, se van a dar cuenta que hay muchísimos famosos, personas que han estado y están en puestos, lugares, ya sean de brillo personal, ya sean de poder, cualquier posición, y que se van a dar cuenta que ningún planeta les ha impedido llegar al lugar a donde están. Y esto es, si apelamos todavía a un Plutón en Capricornio, que es el éxito, ¿no? Todas estas personas llegaron al éxito teniendo planetas en caída, en otras posiciones, con cuadraturas, con muchísimos aspectos que la astrología siempre condena, la astrología clásica condena y dice que son muy maléficos. Esa es una palabra que yo suelo usar de la astrología maléfica, planetas maléficos, porque después te voy a explicar un poco más sobre esto. Sin embargo, como les decía antes, si bien la astrología dice que son planetas maléficos,
por lo menos desde Plutón en Capricornio, podemos decir que estas personas, los planetas maléficos o los planetas en malas posiciones, no han impedido que estas personas lleguen al éxito. Y aquí voy a hablar algo muy particular. Yo me encuentro en Argentina, en Buenos Aires, y les quiero hablar de Argentina, el Mundial y de Messi. Les voy a mostrar un ejemplo muy particular de cómo un planeta como Marte en Cáncer es un planeta que puede dar muchísimo y que aunque la astrología clásica diga que está en caída, les voy a explicar el proceso de por qué creo que esto a niveles prácticos y modernos no es demasiado funcional. Si sabes algo de fútbol, yo no sé nada de fútbol, pero sé que Messi quería ganar una copa hace muchísimo tiempo, si mal no recuerdo, creo que fue el quinto mundial. Messi, como Maradona, nacieron los dos con Marte en Cáncer. Por un lado, primero te voy a mostrar la carta de Maradona, que es uno de los jugadores más conocidos. Casualmente los dos son más conocidos afuera, han sido los lugares donde los vieron, por así decirlo, brillar. Esta es la carta de Maradona, donde nosotros podemos ver que tiene un Marte en Cáncer, en caída, como se dice en la astrología clásica. Ahora vamos a ver la carta de Messi, que también tiene un Marte en caída. Ahora te voy a contar la diferencia entre un Marte exaltado en Capricornio y Cáncer. Quiero hablar de este eje. Hay muy poco porcentaje de personas con Marte en Capricornio. Recordemos que Marte tiene que ver con la competencia. Tiene que ver con esta parte en la cual nosotros queremos competir con el resto. Análisis que han hecho astrólogos se dieron cuenta de que los Marte en Capricornio son personas que normalmente, a pesar de que Capricornio tiene que ver con el llegar a un lugar, recordemos que Marte en Capricornio es ir levantándose poquito a poquito hasta como una cabrita que va subiendo a la montaña para llegar a un lugar, para llegar a tener cierto estatus. Mientras que Marte en Capricornio es un signo de tierra, Marte en Cáncer es un signo de agua que está regido por la luna y que depende básicamente de emociones. Mientras que Marte en Capricornio depende de Saturno, por supuesto hay que ver la posición de Saturno para saber el impacto de ese Marte, pero que es un Marte más frío. Recordemos que Saturno tiende a enfriar, por lo tanto es un Marte que siempre va a haber a largo plazo. Por supuesto, muy frío comparado con un Marte en Cáncer. En este estudio se dieron cuenta que, a pesar de que Marte está exaltado, no hay muchos deportistas que tengan Marte exaltado en Capricornio. Pero sí hay muchos Marte en Cáncer, por ejemplo. Y ustedes me dirán entonces cómo es que la astrología funciona. Vamos a tratar de analizar de por qué una persona con un Marte en Capricornio o un Marte en Cáncer decide empezar un deporte. Mientras que un Marte en Capricornio iría a lo práctico y pensaría, el fútbol, por ejemplo, es una carrera muy corta en la cual yo puedo llegar a un nivel o un estatus y después me tengo que retirar. O sea, no puedo seguir escalando desde el mismo lugar o desde el mismo puesto. Y es una carrera que tiene un límite, tiene un tope. Por lo que, a niveles prácticos, lo que un Marte en Capricornio va a tender a hacer es descartarla, porque el fútbol ya es una profesión que de por sí viene con ciertos limitantes, o sea, es una carrera limitada. Y recordemos que Capricornio, ¿sí? El signo de un Marte en Capricornio es una carrera militar, por ejemplo, donde sabemos que nosotros podemos envejecer, podemos tener 70 años y todavía trabajar en las fuerzas de seguridad, mientras que sabemos que en el fútbol es algo que no puede ocurrir. Ahora veamos cómo actúa un Marte en Cáncer. Marte en Cáncer va a estar regido por sus emociones. Esto quiere decir que sus emociones van a ser el agua, van a ser el motor de que esa persona todos los días pueda levantarse y pueda tener como un motor emocional, el cual lo mueve hacia el camino que quiere perseguir. Y Marte en Cáncer es más lanzado, por así decirlo, siempre tenemos que ver su luna, por supuesto,
pero es más lanzado a hacer lo que siente sin pensar tanto, es decir, sin darle muchas vueltas al asunto. Marte en Cáncer se va a lanzar, pero no se va a lanzar por cualquier cosa. Así vamos a hablar del eje Cáncer-Capricornio. El eje Cáncer-Capricornio tiene que ver con la patria, tiene que ver con el defender a los nuestros, tiene que ver con el Marte en Capricornio, salir a conseguir estabilidad económica, financiera, un estatus social para poder mantener a nuestra familia en una muy buena posición. Mientras que Cáncer tiene que ver con todo lo que es la nutrición alimenticia y emocional. En cualquiera de las posiciones, Marte va a salir para ocuparse de su familia y para ocuparse de su carrera profesional, porque es el eje 410, es el eje de la familia y de dejar una huella en este mundo. Y ahora que ya te expliqué un poco, es donde podemos empezar a comprender cómo pasó con Maradona, pasó con Messi, que fueron personas que siempre estuvieron luchando por su patria. Marte, lucha, Cáncer, la patria. Siempre estuvieron luchando para tratar de conseguir un título o tratar de llegar a darle al país un lugar o una posición en el mundo. Capricornio. Ahora, no podemos descartar, obviamente, lo que dice la astrología clásica, y es que este planeta está en caída. Sabemos que tanto Maradona como Messi tuvieron muchos percances para llegar a conseguir lo que consiguieron. Es decir, no fue fácil, es una realidad. No podemos descartar esta parte saturnina en la cual reconocemos que no fue fácil llegar a los lugares donde llegaron. Sin embargo, hay que desmitificar esta parte de la astrología clásica, la cual dice que como está en caída, las cosas no van a salir bien, porque ya sabemos, y si no te invito a que veas Astrotem, y te vas a dar cuenta que muchísimas personas han conseguido lo que quisieron. Por lo tanto, tener un planeta en caída o tener aspectos dificultosos como una cuadratura son historias que nos contaron que no tienen que asustarnos o sugestionarnos de mal modo. Y no podía faltar en mi ejemplo a alguien que amo, y esto se está volviendo muy marciano. Yo creo que me estoy adelantando al nodo norte en Aries, pero quería hablarles de una mujer a la que admiro y que siempre amé y amo, y ella es Marie Curie. Así que acá les voy a dejar su carta para que la puedan ver. Ella nació con un Marte en Escorpio, pero es una persona muy escorpiana. En astrología moderna decimos que tiene un stellium en Escorpio. De otras maneras podemos decir que tiene varios planetas en Escorpio. Y como su Marte está en domicilio, quiero hablar del otro ejemplo. Hablamos de un Marte en caída, quiero hablar de un Marte en domicilio. ¿La conoces a Marie Curie? Bueno, es la primera persona que ganó 2 premios Nobel en 2 áreas distintas, física y química. A mí me encanta la química, me fascina desde siempre. Y he visto su película, he leído mucho, pero si no sabes nada te voy a contar. Llevaba un cuaderno en el cual hacía sus anotaciones, el cual estiman, te voy a mostrar la noticia ahora, está súper protegido porque es un libro de anotaciones súper radioactivo. Es decir, ella estuvo estudiando, investigando, estuvo todo el tiempo rodeada de radioactividad, el cual después la llevó a su muerte, años después por supuesto, pero la llevó no solamente a la cima, porque es la primera persona que consigue 2 premios Nobel, pero que al mismo tiempo, con su planeta en domicilio, la llevó a la muerte. Es por esta razón que quiero hablar un poco más en este ejemplo estoy acudiendo a Marte, y en la astrología Marte siempre es un planeta maléfico, sin importar en qué signo esté ni nada por el estilo. Donde tenemos a Marte siempre vamos a estar peleando y siempre vamos a estar en conflicto. Y por supuesto esto se nota. En el caso de Marie Curie también podemos recordarlo con su esposo, el que terminó falleciendo, el cual tenía una lucha
Recordemos que en ese tiempo las mujeres no podíamos entrar a muchísimos lugares y por lo tanto éramos apartadas de la sociedad. Y volviendo a la astrología clásica, eran los hombres, los solares y los marcianos, los cuales recibían el reconocimiento, así una mujer sea la que estuvo detrás de ese descubrimiento. Pero bueno, mira la película y me contarás tu opinión. Lo que sí te quiero contar es que Marte siempre es un planeta maléfico. Sin embargo, si apelamos a esta cuestión marciana de un Marte en Cáncer o un Marte en Escorpio, podemos llegar a decir que Marie Curie tuvo cierta facilidad, incluso si conoces algo de su historia o de cómo Albert Einstein ayudó, por así decirlo, en su camino de que ella tenía que perseguir y caminar, o de cómo ella tenía que avanzar para poder llegar a recibir su premio. Y ahí entendemos un poco cómo este Marte funciona y de cómo los hombres que la rodeaban y la energía de acción también la empujaron a que ella vaya detrás de ese lugar de poder, ¿no? Recordemos que Escorpio tiene que ver con una posición de poder. Y en la casa número 10, ¿no? Otro poema podemos decir, ¿no? De la física y la química. No hay forma más poética de escribir ese Marte en Escorpio en una casa número 10. Y una vez que ya hablamos de lo que es planetas en domicilios o en caída y repitiendo que no hay ningún planeta que te permita o te impide llegar al éxito, y el éxito podría no ser tanto esto capricorniano de llegar a una posición en la vida, sino también de tener éxito en tus relaciones, en tus vínculos, a nivel económico, a nivel emocional. Nada de todos estos aspectos son un limitante. Ahora, hay muchas personas que detrás de esto se pueden limitar y decir, no, es que nací con la luna en Acuario o nací la luna en determinado lugar donde esto me va a hacer infeliz toda mi vida. Eso es algo que nos podemos al principio sugestionar y después considerar que es todo así y que no depende de nuestro trabajo personal, que es un poco lo que hablaba en mi vida anterior de la sugestión y de cómo nosotros nos podemos ayudar a sacarle ese peso, esa limitación de que una luna en Escorpio es una luna que siempre va a ser infeliz y de cómo nosotros podemos ayudarnos a gestionarla para empezar a ser más asertivos. Esta es una palabra que considero clave para tu futuro si tenés planetas sin dignidades, en caída, etc. Asertividad. Esa es la palabra clave. Voy a hablar en otro video que voy a hacer de modelado y de planetas y dignidades, pero me gustaría que vos comprendas esto. Un Marte en Cáncer tiende a no ser demasiado asertivo, mientras que un planeta como Marte en Escorpio o en Aries, o un planeta exaltado como Marte en Capricornio, porque estamos hablando de lo marciano hoy, ¿no? Pero vamos a aplicarlo a cualquier planeta. Los otros Martes, en comparación con Marte en Cáncer o Marte en Libra, tienen mayor asertividad. Pero también tienen su parte soberbia. Básicamente un Marte en Aries se va a llevar a todo el mundo puesto. Un Marte en Escorpio va a ir detrás de lo que quiere sin importarle demasiado nada. Un Marte en Capricornio va a ir tras sus metas. No le va a importar nada de lo que esté a su alrededor. Y esto también con otros aspectos puede ser un poquito complejo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos unas cuadraturas? Las cuadraturas, lo peor que te puede pasar en la vida. Eso reza la astrología, por lo menos la astrología cuando yo empecé a estudiarla, donde te dice una cuadratura, un aspecto de tensión, básicamente dos cosas que se encuentran en conflicto. Un aspecto maléfico o negativo o, ya saben, muy saturnino, cuestiones que generan depresión cuando uno empieza a estudiar, porque realmente decís, wow, todo malo. Sobre todo si ya tenés planetas en caída o no dignos. Imaginen esta palabra, ¿no? No dignos. O sea, nos quitan dignidades. Una falencia total a la vida moderna. Una destrucción psicológica para nuestra vida moderna. No ser dignos. Volvemos a las cuadraturas.
Analizando muchísimas cartas natales, me he dado cuenta que hay personas que tienen cuadraturas, yo soy una, en general todos tenemos alguna que otra cuadratura, es normal. Me he dado cuenta que las personas que en su carta natal tienen cuadraturas son personas que llegan mucho más lejos que las personas que tienen trígonos o sextiles, aspectos de facilidad. Recordemos que en la astrología tener un sextil o tener un trígono es aspecto de facilidad, mientras que tener determinadas conjunciones, también, por si algunos todavía no lo saben, o tener cuadraturas son aspectos de tensión. Ahora, cuando nos vamos a la realidad, en la vida real, fuera de los libros, esto es la parte Géminis que yo les conté en otro video que vamos a hacer, cómo vive la vida la persona que tiene cuadraturas, cómo vive la vida la persona que tiene trígonos. Los trígonos, o muchos planetas en posiciones cómodas, en domicilio, exaltados, lo que nos dan es comodidad, ¿sí? Por eso se dice dignidades. Podríamos apelar a que los trígonos nos llevan a cierta dignidad. En otras palabras traducidas es comodidad. Dignidad, comodidad. Ahora, ¿cuál es el resultado? Obviamente muchos resultados, pero te lo voy a traducir después de ver muchas cartas natales. La comodidad significa no hago demasiado y las cosas salen a mi favor. Por otro lado, las personas menos dignas, ¿no? Los planetas que no tienen dignidades. Esto es incomodidad. Y de vuelta voy a hablar de dos particularidades. Esto significa que las personas que tienen planetas en caída o en posiciones que no son muy cómodas, pues no siempre acuñan este concepto de un planeta que está en caída o en detrimento, que es la otra palabra, pero no siempre están ahí, pero hay lugares que están más cómodos, lugares que están más incómodos. En este sector vendría a caer las personas que viven situaciones incómodas. Comodidad, incomodidad. Es decir, si vamos a los planetas, buenas posiciones, trígonos, sextiles, esto es vivir en el placer y la comodidad. Tenemos planetas en caídas o tenemos cuadraturas o aspectos que también, ojo, podrían ser la conjunción. Esto vendría a ser en una zona de incomodidad. Ahora, en la práctica he visto muchas cartas natales de personas que están en su zona incómoda y lo que me he dado cuenta es que las personas de la zona incómoda son las personas que suelen llegar más lejos. Cuando se lo proponen, ojo, no siempre llega más lejos, no. Ya sabemos que la astrología no hay nada que sea siempre ni nunca. Sabemos que esas palabras en astrología no existen, por esa razón la astrología está considerada como una pseudociencia, porque el método científico no funciona, no es igual. ¿Por qué? Porque a ese siempre y nunca tenemos que agregarle el factor humano que hace que todo se rompa o que la astrología no sea el método científico. ¿Qué suele pasar? Las personas que están en una situación de comodidad normalmente suelen conseguir todo muy rápido o ya la vida les provee todo. He conocido personas que tienen una cometa o grandes trígonos que la astrología dice, wow, tiene una cometa, tiene un gran trígono. Y me he dado cuenta que son personas que la vida les provee todo. Esto puede ser porque sus padres, sus novios, sus parejas le proveen todo lo que necesitan, apoyo económico, emocional, en general, todo lo que necesitan. Por supuesto, estoy hablando de una figura. Si esa persona tiene un gran trígono, una cometa y cuadraturas, va a tener tensiones en su vida, o sea, tampoco siempre estoy hablando de manera generalizada, que vendría a ser esto, una cometa, un gran trígono, sin otros aspectos de tensión. Solo eso significa que esto es, vas a buscar trabajo, te lo dan. Vas a buscar un sustento, tus padres te pueden comprar casa, tu pareja te puede comprar lo que quieras y de repente uno no tiene que hacer demasiado esfuerzo. Solo mantener todos los beneficios con los que ya venimos a esta vida. Y esto lo que lleva es que las personas normalmente, y digo esta palabra, habitualmente no salen de su zona de confort porque no tienen la necesidad. Y de vuelta digo, hay casos porque hay personas que tienen todos estos beneficios, por así decirlo,
y que igual hay aspectos de tensión o hay aspectos de cuadratura o aspectos que no son tan buena posición y que lo que implica que pueden tener todo, pero van a una ONG, inician algún emprendimiento social o se involucran más allá de por qué. Porque su vida está como muy acomodada y tratan de ir más allá. En cambio, las personas que tienen aspectos de tensión son las personas que suelen ir, como les decía antes, más allá. No siempre, porque si tenemos muchos aspectos desafiantes, como pueden ser saturninos, nos sumergimos en la depresión y no decidimos ir más allá. Tenemos muchos aspectos neptunianos, nos sumergimos en el rol de la víctima y no vamos tampoco más allá. Nos quedamos en un rol de víctima, nos quedamos en un rol depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada planeta va a tener sus características y es por esa razón, si es Saturnino, por ejemplo, que muchas personas nacieron y viven en la pobreza y se van a quedar ahí porque están sumergidas en ese Saturno con sus aspectos o con su lado más oscuro. Sin embargo, como decía antes, Saturno tiene que ver con conseguir un estatus y hay personas que si bien nacen o crecen en la pobreza, salen y se superan a sí mismos porque tienen aspectos que los ayudan. Es decir, la cuadratura es un aspecto de tensión que todo el tiempo genera energía para que la persona, si lo usa de forma adecuada, pueda estar con este motor, como le decía antes, de Marte en Cáncer, este motor que constantemente genera que nosotros nos movamos hacia aquello que queremos mover. Y ahora donde empezamos a desmitificar un poco esta idea de que planetas en domicilios o en lugares cómodos o planetas en caída o cuadraturas son cosas buenas o malas, que es donde los libros de astrología dicen es genial o es terrible. Recuerden el termómetro de antes, ¿no? Es increíble o es terrible, ¿no? Nos vamos en un extremo jupiteriano y nos vamos en un extremo saturnino. Algo que me apasiona, que muchos lo saben, es entender cómo funciona la mente. Leí un montón de libros sobre PNL, leo un montón porque me interesa saber cómo es que la persona piensa y cómo puede ser que ese pensamiento cambie y me da muchísima curiosidad. Y hablando de mi próximo ejemplo, les voy a contar sobre qué significa tener planetas en divinidades, en domicilios o también planetas benéficos o también aspectos beneficiosos. Se los voy a contar con algo que a mí me encanta, porque como ya les dije antes, el cerebro y cómo funciona es algo que desde siempre me atrajo. Les voy a mostrar un libro, se llama La sabiduría de los psicópatas. Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida. Bueno, claramente esta persona, el autor es muy escorpiano. Y les quiero hablar aquí de lo que significa tener planetas en domicilio o con buenos aspectos. Hay algo que todos se preguntan y es cuando vemos los casos de asesinos en serie. Vieron que todo era muy jupiteriano y de repente la conversación se hace más escorpiana. Hace poquito leía un niño que, si mal no recuerdo, tiene 13 años. Vi su carta natal, tenía un Marte en Escorpio, no sé la hora, pero este niño que tenía alrededor de 13 años, su vecina golpeó en la puerta de su casa, él la dejó pasar y desde ese momento la niña estuvo desaparecida. La policía revisó su cuarto y revisó por supuesto todo el barrio, porque lo último que sabían los padres de esa niña que tenía 8 años es que en teoría iba a la casa de este amiguito, que era su vecino, y que desde ahí desapareció. Alrededor de 8 días después, resulta que su madre, la madre de este niño, fue a limpiar la habitación y resulta que encontró algo un poco extraño, por lo cual fue y llamó a la policía. No voy a dar demasiados detalles porque hay personas que son muy impresionables, así que no lo voy a contar, pero fue muy extraño lo que encontraron, por lo tanto la policía empezó a revisar el cuarto y se dieron cuenta que debajo del colchón de este niño, colchón de agua, estaba el cuerpo de la niña.
que habían asesinado hace alrededor de 8 días atrás. Primero vamos a recordar que este niño tiene un Marte en Escorpio, que tiene un Marte en Escorpio estacionario. Detalle de color para las personas que son más avanzadas. Segundo, resulta que la policía revisó el cuarto, no solo los padres revisaron el cuarto, sino que la policía revisó varias veces el cuarto, en el cual el niño se ocupó de dispersar, por ejemplo, con distintos olores, ¿para qué? Para persuadir que por ahí, si bien había mal olor, no era el olor de un cuerpo. Como les dije antes, recordemos que Marte, y sobre todo Marte en Escorpio, es un Marte que está enfocado básicamente en sus obsesiones, pero también un Marte que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para cubrir sus huellas. Y ahora sí, vamos a ir con la sabiduría de los psicópatas y de los asesinos en series. Cuando nos podemos saber las personas que cometen delitos, particularmente no es un Marte, no voy a hablar de Marte en determinada posición porque no voy a hablar del planeta en sí, sino lo que voy a hablar es que muchas personas que cometen delitos como los asesinos en series son personas que tienen planetas en domicilio o que tienen planetas benéficos. Podemos recordar muchísimos casos, pero el de Ted Bundy u otros asesinos en series que han cometido reiterados, ¿sí? Esto es lo importante, reiterados delitos, incluso algunos han cometido delitos desde su infancia, pues normalmente es la característica que se da, que lo voy a hablar en otro video, pero han cometido reiterados delitos y nunca los han detenido. Mucha gente se pregunta cómo es que teniendo tantas luces rojas o tantas luces de colores, que incluso en algunos lugares es siempre en el mismo estado, esto me refiero a porque todo pareciera que pasa en Estados Unidos, pero sabemos que hay en todo el mundo. Y con todas las luces rojas, los asesinos en serie muchas veces se salen con la suya una y otra vez. Bueno, no voy a analizar ningún caso en particular, pero creo que con el ejemplo del niño ya hablamos, pero esto también significa tener dignidades o planetas en domicilio. Recordemos que ser buena o mala persona, y cada uno va a tener que categorizar qué significa eso, pero a nivel sociedad, si decimos que un asesino en serie es alguien que hace daño, por supuesto, estos asesinos en serie tienen malos aspectos o planetas, son descubiertos por suerte a tiempo, mientras que otros tienen planetas, dignidades, un buen Júpiter y todo lo demás, y sabemos que son personas que una y otra vez se salen con la suya e incluso, en algunos casos extremos, nunca llegan a ser condenados. Esto es un poco de lo que quería hablar hoy. Empecé cómo me voy a convertir en hombre y finalicé de qué es un planeta en dignidad, de cómo nos podemos sugestionar al principio creyendo que tener un planeta en una mala posición o tener una cuadratura nos va a condenar toda nuestra vida, cuando en realidad esto no es así. Y el detalle que quiero contar es que sí considero que para lo que es astrología horaria o para escribir cartas natales, porque recordemos esto, nosotros tenemos un Marte en Escorpio, no vamos a ser asesinos, tampoco vamos a ser como Marie Curie y que vamos a conseguir 2 premios Nobel. O sea, nosotros somos una carta natal. Y esa es la razón, y me parece muy importante recalcarlo, lo voy a hacer en todos mis videos creo, somos una carta natal. Ningún aspecto que tenga un asesino en serie, una persona famosa o nadie va a hacer que nosotros lleguemos al mismo lugar, ni para bien ni para mal. Todo depende de la totalidad de nuestra carta natal, porque somos una persona individual. Y esto no está bien ni mal, simplemente somos nosotros. Porque voy a seguir hablando de la astrología, por ejemplo, horaria o para escribir cartas natales. Sí, la astrología clásica y el aspecto de caída o exaltado me parece muy importante. Cuando haces astrología horaria y empezás a estudiar y podés, por ejemplo, decir dónde dejé este libro que no recuerdo dónde está. Básicamente teniendo, por ejemplo, para acudir a los mismos ejemplos,
un Marte en caída, lo que vamos a hacer, por supuesto, esto tiene que ver con la casa y todo, pero sabiendo que tenemos un Marte en caída, literalmente el libro, podemos decir que está en caída en tal casa, que esto, por ejemplo, podría significar el sótano. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ir al sótano y que tenemos que buscar en un lugar que esté en caída, que puede ser literalmente el suelo. Si tenemos un planeta exaltado, en astrología horaria, que vendría a ser para responder preguntas, se perdieron las llaves de mi casa, ¿dónde podrían estar? Tenemos un planeta que está exaltado o que está elevado y lo que podemos decir básicamente es que está por encima nuestro, o sea que está por arriba nuestro, ¿sí? Eso en la astrología clásica, que tiene que ver con la astrología horaria y también con la astrología lectiva, decimos que está por encima de. Y esto es literal, que cuando vas a buscar el objeto, en este caso podrían ser las llaves, el objeto está por encima de nosotros, está arriba. Por lo que la realidad es que sí me parece que funciona, sí creo que a nivel humanístico o psicológico, estos aspectos o decir que tenemos estos aspectos de cuadratura o malas posiciones nos pueden sugestionar de forma negativa al principio o esto diciendo que es terrible. Sin embargo, creo que en la astrología horaria, en la astrología electiva y en muchos aspectos que nosotros queremos describir, literalmente estos significados, caída, exaltado, sí considero que realmente funcionan para describir una situación. En poquitas palabras te lo cuento. Este Marte estaba en domicilio. Me voy a referir al niño que asesinó a su vecinita de 8 años. Cuando vemos Marte estaba en domicilio. Creo que esa es una descripción literalmente muy gráfica de cómo ese niño que estaba en su casa, en su domicilio, asesinó a la niña y la dejó en su domicilio también. Y si acudimos a algo mucho más perturbador de cómo Marte estaba en Escorpio, y recordemos que la cama es un símbolo también escorpiano, y él ocultó debajo de la cama. No fue en el placar, ropero, no sé cómo se le diga en otros países si me escuchás de otros lugares, pero él la ocultó debajo de su cama. A nivel humanístico psicológico considero que esto, como comenté antes, el sol es el hombre, la luna, la mujer y todos estos aspectos, considero que a nivel astrología humanística o psicológica, estas etiquetas que le ponemos no necesariamente no son muy útiles para crecer como persona, que es lo que creo que una parte de la población estamos detrás de eso. Y si te gustó este video, por favor, comenta y deja tu like. Me encantaría que vos me comentes cuál es tu propia visión y de por qué la astrología clásica funciona o no funciona y de también tu propia experiencia personal cuando empezaste a estudiar astrología o si estás haciéndolo en este momento. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.